Buenas noches, una nueva transmisión de Grano Sistema. Recuerde que en el primer comentario estarán los links de Grano Sistema 433, la marca de la bestia, y el tercer ojo número 4. También recuerden que los textos del programa están en el blog de Reconquista Blogspot. Una vez a la izquierda están las etiquetas, hagan clic en contenido del programa. He notado que ingresa bastante gente al blog. La semana pasada cargué 200 artículos. Entonces, abajo de todo en la página, los textos de los programas quedaron muy relagados. Entonces, están todos metidos en un link que se llama Contenido Programa. Si ustedes cuando vean ahí está. Ahí, ¿no? El link del... Listo. Y también recuerde que los programas de YouTube son subidos automáticamente a Libri. Se sube a YouTube y automáticamente va a Libri. En el buscador de Google escribir Libri TV y ahí en el buscador de Libri Populus TV. Bueno, comienzan los ciberataques. Esto lo salió, publicó Bloomberg. Un ciberataque de JBS USA, la mayor productora de carne del mundo, ha obligado al cierre de algunos de los mataderos más grandes a nivel global. Y los cierres se están extendiendo. Las 5 plantas de carne de res más grandes de JBS de Estados Unidos, que en total manejan unas 22.500 cabezas de ganado al día, detuvieron sus operaciones tras el ataque a la red neumática de la compañía el fin de semana pasada. Estas interrupciones han acabado casi una quinta parte de la producción cárnica en Estados Unidos. El domingo 30 de mayo, JBS USA supo que había sido objetivo de un ataque de ciberseguridad organizado que afectó a algunos de los servidores que soportan sus sistemas de IT en América del Norte y Australia, dijo la compañía en un comunicado. La resolución del incidente llevará tiempo, lo que puede retrasar ciertas transacciones con clientes y proveedores, agregó la empresa. El mes pasado se supo que el oleoducto Colonial Pipeline, el más grande de Estados Unidos, pagó un rescate de $5 millones luego de que un grupo hackeara su sistema, lo cual paralizó el suministro de combustible durante varios días en el sureste de Estados Unidos. Y en Australia, relacionado a lo que dije antes, miles de trabajadores de la industria siguen sin trabajo por segundo día consecutivo este martes pasado, debido al ciberataque de hackers. El gobierno australiano considera que pueden pasar días antes de reanudar la producción. El ministro de Agricultura australiano, David Littlethwaite, dijo que el gobierno y la Policía Federal Australiana estaban trabajando con JBS para resolver esos problemas y encontrar a la responsable del ciberataque. Acuérdense que acá esta gente está amenazando con un ejercicio de ciberataque global para el 9 de julio. Hasta las manos está la Argentina. Esto es informe oficial de Naciones Unidas. Naciones Unidas Argentina y el gobierno argentino firmaron el marco estratégico de cooperación para los años 2021-2025. El instrumento representa el compromiso de Naciones Unidas para apoyar al país en sus esfuerzos de implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para Naciones Unidas es un hito este día a día la firma del marco de cooperación. Ha sido un gran placer elaborarlo junto con el gobierno argentino y con actores y socios fundamentales del sistema de Naciones Unidas en Argentina. Y consideramos que servirá para apoyar a las soluciones y respuestas del país en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, expresó Roberto Valent. Por su lado, el canciller Solá aseguró: este marco se ha hecho bajo el impacto de la pandemia como tema central, pero al mismo tiempo para tratar de acondicionar, reformular, rehacer alianzas, adaptarse a este mundo de la pandemia en lo que refiere a Argentina, siempre en línea con los principios y objetivos establecidos de la Agenda 2030. Tiene como ejes fundamentales el desarrollo económico-social y la sustentabilidad ambiental y la gobernanza, y esos 4 objetivos cruzados por 4 áreas permanentes de interés de gobierno: los derechos humanos, la política de género, el desarrollo sostenible y no dejar a nadie afuera. Para mí es un honor poder firmarlo. Ahí termina el mensaje de la ONU.
Cuando sostengo que el régimen procede siempre igual, no me equivoco. En 1990, Cavallo como canciller firma acuerdos económicos con 23 países. Y luego como ministro de Economía nos pone en funcionamiento. Esa fue la base de la política de privatizaciones y el desguace durante el meremato. Dentro de ese desguace, Felipe Solá, como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, entrega al mar argentino, otorgando vergonzosos permisos de pesca, e introduce el glifosato y cambia la política agropecuaria y alimenticia. El mismo Felipe Solá, hoy como canciller, firma este tratado de servidumbre. Ya están opacando a Rivadavia y a Mitre. Un hecho extraño que marca que la situación global explota con un fósforo. El tema tiene que ver con un avión que partió de Grecia y se dirigía a Lituania, atravesando Bielorrusia. Y es detenido por estos últimos porque entre sus pasajeros hay una persona buscada por las autoridades. Atención, porque los hechos han comenzado con un mensaje electrónico anónimo dirigido al aeropuerto de Minsk que anunciaba bomba. ¿Quién lo envió? Será un misterio, hasta que decida hipocríticamente develar los detalles en futuro cuando la gente lo olvide. Los medios occidentales están a los alaridos haciendo apelo a la democracia, los derechos humanos, sobre todo aquello que ellos mismos violan, pero olvidando que la Unión Europea toda entera, no hace mucho tiempo atrás, hacía lo mismo con otro avión. Era el vuelo que transportaba al presidente de Bolivia, Evo Morales, cerrando los cielos para que haga tantos giros como fueran posibles para gastar todo el combustible y tener que hacer un aterrizaje de emergencia. En pocas palabras lo hicieron aterrizar. El motivo: venía de Rusia y creían que en ese avión se había embarcado Snowden para escapar a Sudamérica. Una figura de mierda, un agujero en el agua que terminó con una cena del presidente de Austria invitado por Morales a su avión. Pocos lo recuerdan, seguramente porque no es políticamente correcto con Occidente. En el aéreo que aterrizó en Bielorrusia viajaba Román Protasevich, uno de los principales participantes al frustrado golpe organizado en Bielorrusia y responsable de la muerte de 300 ciudadanos de esa nación independiente. También integrante y combatiente de la brigada Azov, ucraniano, paramilitar de extrema derecha y colaborador directo del Departamento de Estado americano. Editor del canal Telegram Nextcloud, desde donde organizó la fallida revolución financiada por Estados Unidos en Bielorrusia. Parece que si lo hace Occidente está bien. Recuerda el caso de Achille Lauro, cuando los norteamericanos querían a los terroristas que estaban en el avión que de Egipto fue a Túnez. Fueron, lo agarraron y basta, haciendo aterrizar en el avión en la base italiana de Sigonella. Habían asesinado a un ciudadano americano sobre el crucero. El Occidente se ha especializado en acusar a otros de hacer cosas que ellos han hecho antes. Es la ley del absurdo. Al igual que el reconocimiento unilateral de Kosovo, Osetia y Abjasia, cuando el ataque de Georgia, velozmente reconocidos de forma unilateral, mientras que aún cuestiona el proceso de referendo de Crimea, regularmente efectuado. Todo esto porque los ciudadanos occidentales no saben ni historia ni geografía, no tienen memoria y no les importa nada. Quieren solo ser entretenidos por quien los gobierna y que le garanticen ciertos vicios, máximo ahora con la biopolítica y la farmacopoder. Con motivo de este hecho, los cielos europeos se cerraron para los vuelos de Bielorrusia y Rusia, y otro tanto han hecho otros con los primeros. Esto, señores míos, este tipo de bloqueo de vuelos ocurre solamente durante las guerras. Presidente de Bielorrusia, un país independiente, declara cosas como estas. Escuchen atención. Las potencias occidentales usan la pandemia para cambiar las relaciones internacionales y nosotros no nos hemos dejado involucrar. Se ha demostrado que teníamos razón y no nos perdonarán jamás. Las sanciones no han sido eficaces, ahora intentan todo por el todo para eliminarnos. Nuestras acciones pueden parecer extremas, pero esta estrategia es vital para nuestro país. Sobre el aéreo nos comportamos de conformidad con las normas de derecho internacional. Nuestra aeronáutica no obligó al avión a aterrizar, es falso. No eran tampoco nuestros agentes los que descendieron al aeropuerto de Minsk. Exigimos que el Occidente nos explique para cuál servicio de inteligencia trabajan estos dos agentes.
¿Quién entrenó y financió a este personaje ya asesino en territorio ucraniano de sus propios connacionales? Tendríamos muchos miles de muertos si nos hubiéramos rendido. Si no hubiera ninguna bomba, los hubiera detenido igual. ¿No es seguro para ustedes sobrevolar Bielorrusia? Vuelen sobre los países donde hayan asesinado más de 300 personas. La justicia está de nuestra parte. Deténganse ahora o será demasiado tarde. Esta no será una guerra fría, será una guerra glacial y responderemos duramente a los desafíos, les guste o no. ¿Quiere disolver el pueblo bielorruso e iniciar, estrangular a su enemigo jurado, Rusia? Estaremos en primera línea en una nueva guerra, ya no fría, donde solo sobrevivirán los estados que no cederán a las presiones híbridas. Recuerden, somos Bielorrusia. Los bielorrusos no podían detener ese vuelo. Las consecuencias a quién benefician más. A los familiares de las personas que este agente asesinó en Ucrania y Bielorrusia. A un Lukashenko que goza ya del apoyo y popularidad de su pueblo. O a un occidente que se esfuerza por generar un motivo de guerra perfecto que le ayudaría a salir de su desastrosa situación socioeconómica y sanitaria, con sus poblaciones desocupadas, empobrecidas y encerradas. Obviamente aprovecharon para cancelar las reuniones para facilitar el Donbass, con sede en Minsk, en forma simplemente unilateral. Rusia respondió que un grupo de contacto tiene varios integrantes y no puede unilateralmente un país decidir por los demás. Fíjese lo que dijo María Zakharova, vocera del gobierno ruso. Declaró que los países occidentales son enemigos del sentido común y prohibiendo los vuelos por motivos políticos ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, también muchos de ellos sus propios ciudadanos. Es insensato. No se pueden rediseñar miles de rutas en un día. Hay aspectos técnicos y logísticos que evaluar detenidamente. Sugerimos dedicarse a la seguridad verdadera y no a la imaginaria. A la salud de la democracia, Siria, después de más de 11 años de ser atacada y demolida, celebró elecciones sin barbijos y cuarentenas, vencido por cuarta vez con el 95% el presidente Assad. El voto es con documento y con papeletas. Mires por la calle a festejar libremente. Irónico, un país destruido por la guerra. Pero también hay elecciones en Hong Kong, un poco diferentes. El Partido Comunista Chino retira el poder de veto para los postulantes a las elecciones. El Parlamento y sus integrantes serán directamente elegidos por China. Será unicameral, ya lo creo. No van a poder discutir mucho. La Ley de Seguridad Nacional China permite el arresto y extradición de los opositores políticos. Esto es lo que quieren acá. Por eso, eso le hace llegar para acá. Por eso tanto coquetean con los chinos. Muchos me acusarán de ser filorruso. Serán solo los que ven los que ven solamente los últimos programas. Pero lo que dice la prensa occidental lo sabemos ya y no es creíble. Cuando uno lee la otra parte, parece sensato y veraz. Una simple operación de lógica de contraste evidencia que uno es mentiroso y los otros no, o los otros mienten más inteligentemente. Y otro hecho oculto por la prensa del régimen es lo acontecido en Pakistán. La semana pasada el gobierno pakistaní prohibió a Estados Unidos el uso de sus bases aéreas. Las mismas serán ocupadas por el ejército ruso y han firmado acuerdos sobre la provisión de gas. Además, intimó al gobierno norteamericano a que retiren los 8.700 militares que tienen en Pakistán, pero le comunicaron que los únicos aviones autorizados son pakistaníes. Así que están en tratativas para ver de qué forma sacan a su gente de ahí. Otro episodio extraño es el hundimiento del barco más grande de la Armada iraní en el Golfo de Omán. Se pudo evacuar la tripulación, se desconoce o no se difundieron la causa del mismo. Es un buque nodriza de abastecimiento de combustible y cargas varias para otras naves. Se comenta que su destino era Venezuela y no se difundió cuál era su carga. El comunicado oficial dice que fue un incendio, sin especificar nada más. Y lo último cortito para tener en cuenta. Rusia ordenó una adquisición masiva de ambulancias blindadas con capacidad nuclear, biológica y química. Pero una cantidad exorbitante de ambulancias, ¿eh? ¿De qué se está previniendo Putin?
Hace unos años recibí la información del estimado de población para el 2025 en todos los países del mundo. Llamaba la atención la drástica disminución en muchos países, en especial del primer mundo. Yo recién comenzaba a manejarme solo y en marzo de 2016 me hackearon y perdí todos los archivos. Ahora los tengo en dispositivos externos, por ello es que perdí esos datos de población. Mi colaboradora Stella Maris trató de buscarla y desapareció de la web. Solo consiguió los datos de 6 naciones. Paso a detallar y luego en los comentarios. Observen este detalle. Canadá, 2017, 36 millones. 2025, 26. Inglaterra, 2017, 66 millones. 2025, 15. Estados Unidos, 2017, 327. 2025, 100. Alemania, 2017, 81. 2025, 28. Francia, 2017, 67 millones. 2025, 39. Australia, 2017, 23 millones. 2025, 15. En ese momento no entendía nada. Ahora con el tema de la vacuna se aclara el panorama. Yo no sé si esto es meter miedo o eso es una realidad. Lo sabremos pronto, ahora hablando de pocos años, 5 años más, 4 años más. Recuerdo que Argentina mantenía la población, ese dato lo perdí, pero recuerdo que mantenía la población. Es decir, fallecía la misma cantidad de gente que nacen. Si los datos iniciales son de 2017, se deduce que varios millones van a aparecer, pero no la cantidad de esos países. O que sí habría una mortalidad grande y una gran inmigración hacia aquí. No olviden que por esa fecha surgió una información de los servicios norteamericanos en lo que estimaban una gran migración a América del Sur para esta década. Falta poco para ver qué hay de cierto en todo esto. Esto lo publicó Cristianos por la Verdad. El Concilio para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, una nueva asociación histórica, fue lanzada entre algunos de los líderes de inversión y negocios más grandes del mundo, especialmente los Rothschild y el Vaticano. El Consejo está dirigido por un grupo central de líderes mundiales conocidos como guardianes del capitalismo inclusivo, que se reúnen anualmente con el Papa Francisco y el Cardenal Turkson. Estos líderes representan más de 10.5 billones de activos bajo administración, empresas con más de 2.100 billones de capitalización de mercado y 200 millones de trabajadores en más de 163 países. Lynn Forrester de Rothschild, fundadora del Consejo y socia directora de Inclusive Capital Socios, dijo: este concilio seguirá la advertencia del Papa Francisco de escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres y responder a las demandas de la sociedad de un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible. Así que ahí lo tienen, la dinastía bancaria más rica del mundo, los Rothschild, promoviendo abiertamente el comunismo mundial. Pero tenga la seguridad que no será su enorme riqueza la que se distribuirá, sino la suya. Para aquellos que entienden la historia real, los banqueros de élite han estado financiando el comunismo de hace más de 150 años. Jacob Schiff financió personalmente la revolución bolchevique en Rusia en 1917 y los Rothschild proporcionaron los fondos a Karl Marx para escribir su manifiesto comunista. Toda la riqueza se consolidaría en sus manos para ser distribuida de manera justa y equitativa, es decir, no en absoluto. Y las iglesias exentas de impuestos han sido infiltradas y subordinadas para promover esta agenda. Es por eso que el Vaticano, bajo el Papa Francisco, se ha convertido en un crítico abierto del nacionalismo y promotor de la migración del tercer mundo, para que la transferencia masiva de riquezas de las arcas de los Rothschild a las arcas de los Rothschild se puede hacer bajo las apariencias creíbles de la caridad cristiana. Y la llamada Revolución Verde es un instrumento vital de este gran reinicio. Tanto el Vaticano como los Rothschild están trabajando codo a codo para asegurar de que todos la sigan, les guste o no. Esto lo publicó Mente Alternativa. El CO2 no es contaminante. En un ciclo de conferencias organizado por el Instituto Schiller, el Dr. William Harper, profesor emérito de la Universidad de Princeton, presentó una prueba científica devastadora que inhabilita las afirmaciones fraudulentas de los histéricos del clima.
En su presentación, el doctor Harper demuestra que el CO2 no es un contaminante, sino una ventaja para la producción de alimentos, y que la histeria de los alarmistas se basa deliberadamente en modelos informáticos fraudulentos. Él describe el movimiento del cambio climático como una cruzada religiosa que no está basada en ninguna ciencia real. Durante su administración del presidente Trump, llevó el doctor William Harper al Consejo de Seguridad Nacional para establecer un debate científico real con los defensores del engaño del cambio climático. Sin embargo, la iniciativa fue saboteada por el propio gabinete de Trump. El doctor William Harper explica el origen largamente planificado de los actuales planes, conocidos como el Gran Reseteo y el Nuevo Trato Verde, que son obra intelectual de las élites anglo-venecianas y de las políticas genocidas maltusianas que han impuesto a lo largo de la historia. Se empiezan a caer los velos. Y vamos con otro. Esto lo publicó Subit News. Lo que se oculta de Black Lives Matter. El fundador de Black Lives Matter renuncia, dice que Black Lives Matter en realidad no se preocupa por las personas negras. Rashad Turner luego explicó cómo este espíritu de elevar a los jóvenes negros a través de la educación no solo estaba ausente dentro de BLM, sino que además estaban trabajando activamente en su contra. En 2015 fue fundador de Black Lives Matter en St. Paul. Creía que la organización representaba exactamente lo que su nombre implica: la vida de los negros sí importan, explicó Turner. Sin embargo, después de un año en el interior, me enteré de que les preocupa poco la reconstrucción de las familias negras y que les importa aún menos mejorar la calidad de la educación para los estudiantes de Minneapolis. Esto quedó claro cuando denunciaron públicamente las escuelas autónomas, junto con el sindicato de maestros. Yo era un conocedor de Black Lives Matter y aprendí la fea verdad. La moratoria en las escuelas autónomas no apoya la reconstrucción de la familia negra, pero crea barreras para una mejor educación para los niños negros. Esto volvió a salir a la luz a principios de este mes, cuando un líder de BLM en el Reino Unido recibió un disparo en la cabeza de 4 pandilleros negros. La cofundadora de Black Lives Matter, Patrice Cullor, también se vio obligada recientemente a renunciar como directora ejecutiva de Black Lives Matter Global Newport Foundation, después de usar dinero generado a través de su activismo para comprar numerosas mansiones, una de las cuales está ubicada en una de las áreas más blancas de California. Y esto lo publica The Right Scoop. Cientos de hombres y mujeres negros de todo el país se reunieron en Tulsa y organizaron una marcha armada por la ciudad en el centenario de la masacre racial de Tulsa de 1921. El nuevo partido Pantera Negra fue el grupo más numeroso, el de la marcha. Estamos empujando la muerte a la supremacía blanca, la muerte al capitalismo, la muerte al imperialismo y la muerte al fascismo. Estamos presionando ojo por ojo, diente por diente, cabeza por cabeza, vida por vida, grita un hombre a través de un megáfono a la multitud reunida. Nos hicieron pasar por un sufrimiento despiadado, una opresión despiadada, dijo, y una vez que estén enterrados, debemos enterrarlos, desenterrarlos y volver a matarlos. Otro orador tomó el megáfono y dijo: la gente negra matará a todos los blancos a la vista, debido a que todo lo que nos han hecho, todo lo que ha hecho en el lapso de 6.000 años y matando a 600 millones de nosotros y a 408 años en particular, dijo. Aparentemente estamos en el final de los tiempos y parece que se van a arreglar todas las cuentas, ¿no? Y parece que la gente está despertando. Las calificaciones de CNN se han desplomado desde que Trump dejó el cargo. La red de noticias falsas ha perdido el 67% de sus espectadores desde enero, cuando Trump abandonó la Casa Blanca. Otras cadenas de noticias también se han visto afectadas durante las horas de máxima audiencia, de 8 a 11 de la noche, pero la CNN fue la más afectada. MSNBC perdió el 49% de los espectadores de enero, Fox News el 12% desde enero, y el 15% de los espectadores de entre 25 y 54 años. Esto publicó The Gateway Pundit. Y ahora agárrense con esto. Esto lo publicaron allyoupeopleline.com y reason.com. En 2017, The Future of Life Institute, con sede en Boston,
lanzó un escalofriante video de control de armas de 7 minutos titulado Slaughterbots. Presentaban enjambres de drones asesinos autónomos que usaban tecnología de reconocimiento facial para cazar y atacar objetivos humanos específicos. Ahora, según un nuevo informe de Naciones Unidas sobre la actividad militar de Libia devastada por la guerra, ese escenario ficticio puede haber dado un paso hacia la realidad. Específicamente, el informe señala que los convoyes y tropas en retirada asociados con el hombre fuerte libio Khalifa Haftar fueron posteriormente perseguidos y atacados a distancias por los vehículos aéreos de combate no tripulados o los sistemas de armas autónomas letales como el STM Cargo-2 y otras municiones merodeando. El informe agrega que los sistemas de armas autónicas letales fueron programados para atacar objetivos sin requerir conectividad de datos entre el operador y la munición. En efecto, una verdadera capacidad de disparar, olvidar y encontrar. En otras palabras, una vez que fueron lanzados los drones, fueron programados para actuar sin más intervención humana, para identificar y atacar objetivos específicos. En el periódico turco Hürriyet, el director ejecutivo de STM observó que los drones kamikaze de su empresa tienen inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial. Con un peso de menos de 70 kilogramos cada uno, tienen un alcance de 15 kilómetros y pueden permanecer en el aire durante 30 minutos con explosivos. Además, los drones pueden operar como un enjambre coordinado de 30 unidades que no pueden ser detenidas por sistemas avanzados de defensa aérea. El informe de la ONU señala que poner tales armas a disposición de los grupos armados en Libia viola la resolución 1970 del Código del Consejo de Seguridad de la ONU de 2011. En respuesta al nuevo informe de la ONU, el cofundador de Future of Peace Institute y físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Max Tegmartino, ha comenzado la proliferación de robots asesinos. No es lo mejor para la humanidad que los Slaughterbots baratos que produzcan en masa y estén ampliamente disponibles para cualquiera que tenga un interés especial. Ya es hora que los líderes mundiales den un paso al frente y tomen una posición. Con esta historia del 10 de mayo en Wired informando de manera alarmante que el Pentágono en realidad está considerando permitir que la inteligencia artificial controle armas y sistemas de armas, creyendo que las máquinas inteligentes podrían superar a los operadores humanos en escenarios complejos. ¿Qué tan lejos estamos ahora del estilo Terminator? Máquina suelta por todos los Estados Unidos y el mundo, cazando regularmente a seres humanos en forma autónoma. No estamos tan lejos de eso. John Miles Murray advierte que la inteligencia artificial a menudo opera en escalas de tiempo mucho más rápido de lo que puede seguir un cerebro humano individual, y mucho menos la velocidad a la que se mueve un proceso formal de personal, lo que sucede cuando está en el futuro. Tal inteligencia artificial autónoma declara que los seres humanos son sus enemigos para ser perseguidos y destruidos, como lo hizo este dron armado en Medio Oriente. Es de conocimiento común en este punto que la inteligencia artificial pronto será capaz de superar a los humanos, si no superarlos por completo en muchas áreas. ¿Hasta qué punto estaremos superados y pasados de moda? ¿En qué escala? Todavía está en debate. Ojo con esto. Tipos que ya están... Vamos con otro mito entonces. Esto lo escribió Terry Polding. Es que la mentira de la energía verde. Siempre pensé que el movimiento de energía verde era una tontería. Leí desde el principio sobre las aves que mueren a causa de las granjas solares y las turbinas eólicas. Al leerlo nuevamente hoy, cuando comencé a escribir, aprendí que la cantidad de aves muertas por las grandes granjas solares y las turbinas eólicas ahora equivale a la astronómica cifra de 2.900 millones. El proceso de obtención de energía con cualquiera de estos medios parece irresponsablemente cruel con la vida silvestre. La energía verde también es ineficiente. La necesidad de energía de respaldo para usar cuando el sol no brilla o el viento no sopla significa el costoso encendido de medios alternativos de energía o el riesgo de apagones. Esas fuentes de energía de combustibles fósiles, cuando se les permite funcionar continuamente, cuestan mucho menos en comparación con encenderlas de manera intermitente.
En los últimos días leí un par de artículos que reiniciaron mis procesos de pensamiento sobre el costo humano del movimiento verde. No es que no hubiera pensado en ese costo cuando la gente se estaba muriendo de frío en sus hogares de Texas este invierno, porque las turbinas se congelaron y la nieve y el hielo cayeron sobre los paneles solares, haciendo imposible calentar el aire y el agua en una casa eléctrica. También pensé mucho en la broma del ministro John Kerry sobre los trabajadores de tuberías despedidos que se dedicaron a la fabricación de paneles solares. Sabía que era una mentira descarada, porque es un hecho que la mayoría de los paneles son producidos por esclavos uigures en China. Como se describe en el artículo de American Thinker del otro día, los niños esclavos en el Congo extraen cobalto para otras baterías de automóvil ecológica. Además, China, que ahora produce el 90% de todos los minerales de tierras raras, muchos de ellos utilizados en la producción de baterías, está comprando derechos para extraerlos en África y Groenlandia. Dado el historial de China en su país de origen, que ha causado una enorme contaminación al extraer estos productos, hay pocas esperanzas que sean más imperfectos en otros lugares en casa. Extraer tierra contamina el agua subterránea de una manera alarmante. Yo hice un programa hace como 4 o 5 años sobre la contaminación en China, que es impresionante. No se fijan en nada los chinos. Si uno se piensa en la logística de las energías verdes, piensa de verdad en ellas, son absurdas. Viajar en un vehículo eléctrico, el mismo artículo de American Thinker calculó que se necesita 4 días adicionales en un viaje por los Estados Unidos para cargar las baterías de los automóviles. También señala que las baterías se degradan con el tiempo, por lo que la gran carga de 100 millas ahora podría ser menos tarde. Puedo dar fe de ellos, porque compré un híbrido en el 2009 y mi kilometraje ha disminuido a 1/3, a pesar de que tengo menos de 50.000 millas en el auto. Una vez que la batería se agota, también genera más problemas. Primero, el automóvil no vale nada sin importar su bajo kilometraje. En segundo lugar, la batería debe reciclarse, una hazaña casi imposible. La dificultad de reciclar las baterías una vez que ya no son utilizables es un gran problema. Estamos creando montones de basura tóxica. Mi amigo químico me dice que están trabajando duro para producir baterías de azufre, que aparentemente no necesitan los componentes de tierras raras y son más fáciles de desmantelar y reciclar. Todavía no son comercialmente viables. Esto de reciclaje ténganlo en cuenta, porque nos dicen las pilitas chiquititas, hay que ponerlas, no tirarlas, imagínense semejante batería y miles o millones de esas baterías para reciclar eso. El reciclaje de paneles solares será un gran problema, ya que tiene una vida útil de unos 30 años. No muchos han llegado a ese punto, pero ya están llegando ahora, y pronto. Las turbinas eólicas son un poco menos peligrosas, simplemente parecen causar una gran cantidad de vertederos, a diferencia de los tóxicos. Esto significa que algunas mentes creativas encontrarán algo bueno para hacer con ellas alguna vez. Lo único que apoya el movimiento verde que puedo ver es la política y el dinero gratis de los contribuyentes para subsidiarlo. Este giro forzado hacia energía insuficiente e ineficiente tendrá enormes costos para el consumidor y es destructivo para la vida humana, animal y de las aves en el planeta que amamos. Una cosita personal. Yo una vez cuando me hablaban de la potencial eléctrico que tenía en la península de Valdés, con la María Motriz, uno se había entusiasmado, pero cuando me enteré que una usina de ese tipo liquida las ballenas, yo dije, ahí la archivé directamente. Bueno, vamos a hablar una cosa cortita del milagro argentino. 11.800 hoteles y restaurantes quebraron en la cuarentena. De ese total, unas 3.800 cerraron durante este año. Y del sector anticipan más cierres. En febrero de 2021, la caída del empleo asalariado registrado fue del 2.6% para toda la economía, pero el 21.4% para hotelería y gastronomía. Se perdieron 175.000 puestos de trabajo. De acuerdo con datos relevados, la ocupación hotelera de marzo de 2021 comparado con el mismo mes de 2019, ante la pandemia, tuvo una caída del 50%, mientras que la llegada de turistas extranjeros continúa siendo casi nula, con una caída del 88%, de variación interanual entre marzo y del 95% si se compara con marzo de 2019. La actividad de la ciudad de Buenos Aires depende de un 50% de arribo de turistas extranjeros,
cuya situación no se sabe cuándo podrá ser normalizada. Su incidencia en la Patagonia es de aproximadamente el 25%. Los hoteles de la zona de AMBA son los más afectados por la caída del turismo internacional y corporativo, de reuniones, convenciones empresariales. Según estimaciones, el cierre de hoteles representará cerca del 10% del total. Barrio Nuevo desaparecido en acción, La Reta se hace el sota y tampoco dice nada. Yo viví otro país, otra sociedad. Una situación así eran manifestaciones y ocupación de establecimientos. Ahora los argentinos se acostumbraron a vivir como una mierda. Un poquito de humor en la tarde, ¿no? Un tuit de Felipe Solá. Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, Juan Grabois, que integraba la Delegación de Observadores de Derechos Humanos. La que se debe estar cagando de risa debe ser la supervisora del aeropuerto con lo de miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Muy bueno, Felipe. Un par de preguntas. ¿Por qué tenía el pasaporte argentino vencido? Y si con tan pomposo cargo, ¿por qué no tiene un pasaporte vaticano? En una Argentina impresentable, tenemos el canciller correspondiente. Unas crónicas chiquitas del maravilloso siglo XXI. El mundo está dado vuelta. UNICEF ha establecido que no dar acceso a la pornografía a menores lesiona sus derechos humanos. Tampoco los antifas pueden ser considerados terroristas domésticos, son luchadores por la libertad. 2021, un equipo de investigadores de Japón ha logrado utilizar un compuesto que se encuentra en la soja de efecto similar al de las hormonas femeninas para convertir el bagre macho en hembra. Estamos jugando con fuego ya. Esto publicó humansarefree.com. Estamos jugando con fuego. El protagonista de Rápidos y Furiosos 9, John Cena, dio este martes un giro de 180 grados y pidió disculpas a los supuestos fans chinos ofendidos por haber llamado país a Taiwán, lo que provocó la indignación del mayor mercado cinematográfico del mundo, Breitbart.com. Después de que el gobierno de Estados Unidos ordenara a las agencias de espionaje norteamericanas que hicieran una investigación de 90 días sobre si el COVID-19 fue liberado por un laboratorio chino, el 25 de mayo, Hu Jijin, el editor jefe de Global Times, uno de los principales portavoces del Partido Comunista Chino, publicó inmediatamente en su plataforma de medios sociales chinos, Weibo, para atacar la investigación. 2 horas después envió otro post y amenazó con ataques nucleares. Mierda, carajo. Esto publicó Jennifer Seinbrock. La vida como se describe en 1984 de George Orwell podría llegar a suceder en 2024. Si los legisladores no protegen al público contra la inteligencia artificial, advirtió el presidente de Microsoft. Esto lo publicó BBC News. Y en pleno siglo XXI, donde se supone que el ser humano ha evolucionado, el miedo lo ha involucionado. Vamos a terminar. Desde niño, y por razones que no vienen al caso, me crié solo, a pesar de ser 4 hermanos. Varias veces en mi vida eso me siguió y siempre me manejé más o menos bien peleando solo. Y también sufrí cuando te dejan solo por falta de compromiso o miedo. El momento que más me enseñó es cuando fui administrador del consorcio donde había comprado mi departamento, un edificio destruido en el cual en los últimos 15 años no se le había invertido un peso. 3 administradores aceptaban tomarlo con una expensa que no estaba en condiciones de pagarse. En una asamblea donde concurrieron 79 propietarios, nadie quiso aceptar el cargo. Finalmente lo hice yo, con el aval de un consejo de administración de 5 miembros para ayudarme.
A los 20 días de asumir teníamos una idea real del estado del edificio y financiero del consorcio. Y ante la primera decisión seria que había que tomar, la respuesta fue: usted es el administrador. Es decir, cuando se quemó el rancho, ninguno me abrió la puerta. Estuve 11 años administrando solo. Recién en el último tuve un consejo de administración que colaboró. Eso sí, durante los 10 años recibí críticas y agachadas a rolete. Eso sí, cuando en la asamblea se había que formar consejo, los críticos brillaban por su ausencia. A veces cuando algunos saben mi historia les pica la curiosidad de mirar por la ventanita, pero a la habitación no se meten. Muchos quieren volver a la seguridad de la vida gris soñando aventura. El oro se prueba con fuego y el hombre con oro, dice el Evangelio. Fue siempre el talón de Aquiles del nacionalismo. En esto de la lucha en solitario, me marcaron algunos hechos en mi vida. A los 10 años conocí la historia de Albert Schweitzer, el médico alemán que en 1913, apenas recibido de médico, se fue con su esposa a Lambaréné, en el medio de la selva africana, hoy perteneciente a Gabón, donde atendió a miles de enfermos en forma gratuita. Detenido durante la guerra por su condición de alemán, regresó a Lambaréné cuando fue liberado y juntó dinero para refundar el hospital, donde falleció en 1965. Al recibir el premio Nobel de 1952, sus palabras fueron: ¿cuánta falta hace este dinero en Lambaréné? A los 12 me conmovió el sí campeador. Él había visto la muerte del rey, cómo asesinaban a uno de los herederos al trono. El pueblo relacionó el asesinato con el del otro hermano, por lo que su asunción estaba cubierta por la sospecha. Y él sí sabía que era inocente. Cuando el nuevo rey asume y todos se arrodillan ante él, él sí comprende que está solo. Nadie se anima al cuestionamiento. Él no se arrodilla, y ante la mirada fija del rey le responde que no lo hará hasta que jure que no mató a su hermano. El futuro rey le ordena que se arrodille y se niega. Entonces toma la mano del príncipe, la coloca sobre los santos evangelios y le pide que jure. Cuando lo hace, ahí se arrodilla. El precio a pagar fue el exilio, y que cualquiera que lo ayudase antes de salir del reino sería ejecutado. Más acá en el tiempo aparece en mi vida Lisandro de la Torre. Absolutamente solo cuestiona el pacto Roca-Russiman y destapa un impresionante fraude y estafa de los frigoríficos ingleses en la exportación. Nadie lo apoyó, al contrario, el régimen completo se le vino encima. El otro senador que podía ayudarlo era el socialista Alfredo Palacios. Cuando se le preguntó por qué no lo apoyó, su respuesta fue: es una lucha de burgueses. Insólitas respuestas para alguien que había destapado el estatuto del coloniaje y el desfalco inglés. La legislatura de Santa Fe eligió como senador a Enzo Bordavere, y acá nunca le validaron el título para que de la Torre no tuviese un ladero en el Senado. Y en una sesión donde se interpelaba al ministro Pinedo, tío abuelo de este que está con Macri ahora, quisieron asesinar a De la Torre, pero Bordavere quiso cubrirlo y el balazo lo recibió él por la espalda. Con su compañero muerto, De la Torre abandonó todo y se suicidó 3 años después. Así se maneja el régimen. Para aquellos que hoy sacan a la luz el tema del OPPP, en esa década infame que denunciaba De la Torre, a través de la creación del Banco Central, convirtieron a la Argentina en una corporación. Contra eso era la lucha. Otro hecho, y quizá que pinta a los argentinos, son los últimos 5 años de Irigoyen. En 1928 asume por segunda vez con el 62% de los votos. La gente desprendió los caballos del carruaje y los llevó a la casa de gobierno como un emperador romano. 2 años más tarde es derrocado en la más amplia soledad e incluso saquean su casa. 2 años preso Martín García en el mayor de los ostracismos. En 1933 fallece y se produce la mayor concentración de la historia hasta ese momento. Todo esto en 5 años lo produjo la misma generación. Es el mayor acto de hipocresía de la historia. Traigo a colación todo esto porque me siento identificado con el doctor Marcelo Arriaga, a quien dejaron solo en Rosario. Ya no se puede ocultar los que se rajaron apenas vieron que la cosa se ponía espesa. Arriaga había hecho una especie de sacerdocio con esa lucha.
la que había tomado como su propia vida. Fue lamentable el comunicado del mismo 25 de mayo del Médicos por la Verdad. Lamentable. Comprendo el miedo. Lo que no entiendo es la hipocresía. Si tiene miedo, no se comprometan a acompañar. Tengan por lo menos el coraje de decir, no te acompaño. Pero embarcarlo y abandonarlo es de muy baja estopa. Y cuando yo planteo esto ahora, con nombre y apellido, me da vuelta la cara. Paso a ser el mago de la cuadra, el irascible. ¿Saben una cosa? Llegamos hasta acá en Argentina porque vivimos de la mentira y nos gusta la mentira. Hace más de 200 años que nos mienten y el resultado es el que tenemos a la vista. Peor fue cuando comparé ese hecho de Rosario con lo acontecido en el alzamiento contra Menem el 3 de diciembre de 1990. Allí estuvieron los que se quedaron en su casa por miedo, por plata o por traición. A los que salieron los mataron o fueron presos. Algunos pudieron escapar y varios de ellos son héroes de la guerra de la independencia de Croacia. Y algunos que no pudieron escapar vivieron escondidos un año con su familia. Los comprometidos en una causa terminan así en la Argentina, y esto viene de lejos. El primer corte de manga lo tuve cuando relacioné al sionismo con el nazismo. En lugar de polemizar los datos, rebatirlo, discutir la historia documentada, no, este tipo se dio vuelta. ¿Saben una cosa? Estoy podrido de la Argentina de Boca River. Hace 40 años chalchaleros fronterizos, hace 50 foros Chevrolet, hace 60 peronistas antiperonistas, hace 90 personalistas antipersonalistas, hace 150 federales antiunitarios, hace 200 años saavedristas morenistas. Basta, muchachos, el régimen se caga de risa de nosotros. Somos pichi, le cuidamos la puerta de la celda, no hace falta cerrarla con nosotros. Y todavía nos creemos inteligentes y castigamos al que dice otra versión. Bienvenidos al infierno. ¿Y saben lo que hay que hacer? Dice que cuando no hay más remedio delante de una víbora, el único pisotón válido lo tenés que dar en la cabeza. Si pisás la cola te muerde. Eso sí, tiene sus riesgos poder pisar la cabeza. ¿Están los argentinos dispuestos a correrlos? Lo que aconteció en Rosario fue un balde de agua fría. ¿Quién convoca una marcha hoy? Marchamos inexorablemente hacia la esclavitud comunista y sin disparar un tiro. La quinta fase del operativo vacuna es la vacunación compulsiva, casa por casa. Cuando vi el video pasado en el programa 431 de los chicos corriendo desesperados en Bolonia, Italia, para vacunarse, me vi una imagen surreal. Los abuelos de ellos murieron para librarse de los nazis. Ahí tienen en la práctica la mutación de la especie. Por otro lado, todos aquellos que están en contra de la versión oficial de los hechos los tildan de fascistas. Lo que significa que todos aquellos que no son fachos, por ejemplo, comunistas, progresistas, socialistas, anarquistas, liberales, neoliberales, LGTB, pañuelos verdes, están de acuerdo con todo lo que hace el régimen. Si tú decides no vivir libremente por miedo a morir, y yo decido vivir asumiendo el riesgo de morir, ¿qué es más lícito, tu decisión o la mía? Diría que ambas. Respeto pues tu decisión de vivir con miedo, aunque me apena no la entiendo, pero tú eliges lo que quieres. Quiero cerrar con un mensaje en estos tiempos de tribulaciones. Respeta tú mi decisión de vivir con libertad y sin miedo. Y no me vengas a decir que soy un inconsciente, un irresponsable, un asesino. No me vengas con el cuento de que es por el bien común. El chantaje emocional que te han inoculado, te lo quedas para ti. Buenas noches.